Vamos a hablar con Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, bueno, ya sabemos, ha sido interventor del Confer, ha sido una de las personas que ha trabajado en diferentes administraciones, ha trabajado en la primera administración del presidente Néstor Kirchner y queríamos hablar con él un poco para saludarlo y también para empezar a entrarle a este tema de primer año de gestión del presidente Alberto Fernández. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar por ahí, no te voy a falsear la pregunta. Primer año de gestión de Alberto Fernández se cumple entre semana. Hay muchísimas cosas, tal vez el análisis puede ser sesgado porque desde algunos sectores pueden decir que la pandemia afectó y que bueno, no es un año normal. Pero más allá de eso, ¿crees que le faltó política o tuvo mucha gestión? No, le faltó política, no digamos, es un gobierno gris, un gobierno que no le devolvió a los argentinos la esperanza de un mañana mejor. Digo, si un gobierno que, si hay algo en donde todos coincidimos, es que no hay ministros lúcidos, que no hay voceros, que, digo, y aún nos equivocamos en el tema de la pandemia. Yo me acuerdo la primera vez que fui al programa de Novarecio, me preguntó por la cuarentena y le dije, la cuarentena es una bala de plata, que no se puede usar libre. Nosotros batimos el récord mundial de cuarentena cuando terminamos de destruir un nuevo pedazo de la sociedad productiva, nos encontramos que no habíamos sido mejores en nada que el resto del mundo. Nosotros dejamos un año sin clase a los alumnos. Esto es una burrada. Entonces, digo, hay cosas que son, pero realmente que duelen en la cara. Sin haber perdido un año de productividad, de negocios, de comercio, eso mismo en la avenida Santa Fe, la cantidad de negocios caídos, de gente que se fue porque no puedes, digo, todo eso a cambio de qué, ¿nos cuidaron? No, se equivocaron. Después sale el ministro Alegre que tenemos de salud, dice, no, tendríamos que haber entrado y salido, como los demás países del mundo. ¿De qué me habla? ¿Y crees, Julio, que la Corte Suprema tal vez está haciendo la política que desde algún lugar reclama? Por ejemplo, Larreta, que la Corte Suprema, según Larreta, tiene que ir más rápido, y desde el Frente de Todos, la Corte Suprema está equivocada con la sentencia firme de Amado Vudú. O sea, la Corte termina siendo más política que algunos sectores políticos. No, la Corte es Corte. Los que dicen que la Corte tiene que salvar a Vudú quieren una Corte de entrecasa, una para enchufar. Digo, a ver, esta Suprema Corte tiene un señor que se llama Rosati, que fue ministro de Justicia de Kirchner. Tiene un señor que se llama Maqueda. Tiene un señor que se llama Lorenzetti, que lo puso Néstor. Maqueda es un... Digo, esta Corte está más arriba del peronismo. No se puede salvar a Vudú, a un personaje que no da para nada. Pusieron de vice un personaje menor, aguántenla. Yo sí de acuerdo. A ver, era un tipo que limó el motor del coche para no pagarle la mitad a la mujer, que dio como dirección un médano. Son personajes menores. No se puede defender eso. Y la Corte tiene unanimidad. ¿Qué hacemos si no tenemos Corte? Está claro que yo no puedo equiparar el amiguismo con un personaje como Vudú a la institución Suprema Corte que necesita la sociedad, pero para existir es una burrada mezclar una cosa con la otra. Y en el caso de... El otro día, el sábado pasado, estábamos hablando con el jefe de bloque del Senado de la provincia de Buenos Aires, con el senador Roberto Costa, y estábamos hablando, bueno, de las diferentes vertientes que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, lo cual desde el análisis político y en lo particular me parece muy interesante, lo tocamos bastante seguido, con asiduidad, ese tema de la cantidad de variables que tiene en la propuesta política Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y le decía a Roberto, en un momento le digo, bueno, pero el año que viene hay parlamentarias. ¿Quién crees que va a caminar más? ¿Macri o Larreta la provincia? Y bueno, me parece que también Juntos por el Cambio está ante esa disyuntiva. ¿Vos crees que el año que viene va a caminar más Macri que Larreta a nivel territorial? ¿O crees que Macri va a dedicarse a dar reportajes de Tandil o desde algún lugar cercano a una cancha de golf, hablando mal de Larreta? Yo creo que Macri fue una casualidad y las casualidades son pasajeras. Cuando Macri perdió Boca, dije se acabó Macri. Y el otro paso es cuando Lilita Carrió, que fue un poco el sostén esencial, se corre y se acabó. Después si camina o no camina, yo creo que no camina en ningún lado. Yo escucho las cosas que dice y me dan vergüenza. Antes se las perdonábamos.
porque lo queríamos para enfrentar a Cristina. Ahora ya pasó. Es decir, el único milagro que logró Macri es que vuelva Cristina, que era un imposible. Bueno, nos devolvió eso. Después, ¿qué cree que hable? Yo no creo que sea tema Macri. ¿Viste? Cuando una cosa dejó de ser tema, dejó de ser tema. Después está si le resta cuál es el lugar, cuál es el lugar de los radicales, porque el PRO gana capital, pero el resto del país los radicales tienen una fuerza importante. Y el tema de fondo, el gobierno y la oposición, los dos son impotentes para devolverle a la sociedad la esperanza de un futuro mejor. La Argentina no tiene gobierno, pero tampoco tiene oposición. La dirigencia política argentina es mediocre en todas sus instancias. En relación a esto, la última vez que hablamos, que fue hace 2-3 meses, no sé, julio, pero hace poquito, terminamos el diálogo y vos me dijiste, el que tiene que llamar al diálogo es el gobierno, porque los gobiernos llaman al diálogo. Al poco tiempo me acordé de vos porque vino la carta de Cristina Fernández diciendo que había que llamar al diálogo, la política bimonetaria, bueno, las cuestiones que en esas verdades decía la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández. Yo lo que decía es, bueno, a ver, si realmente Alberto Fernández intenta tomar un poco el entendimiento de esa carta, debería llamar al diálogo. ¿Por qué crees que todavía no lo hace abiertamente el presidente? Porque me parece que en alguna medida no tienen conciencia de la gravedad de la coyuntura. Es decir, para llamar al diálogo hay que tener una cuota de humildad que este gobierno no tiene. Saber que solo no puedo. Si alguno, Macri fue peor, porque Macri era mal limitado, no tenía escuela política, lo contrató Durán Barba y lo manejaba el otro como un títere. Yo les dije 4 veces, Durán Barba no puede ser tu destino. ¿Viste? Porque pobre tipo, era ecuatoriano, nunca entendió dónde estaba. Nunca. ¿Te imaginas si yo que nací acá, me cuesta entender el peronismo, el radicalismo, la derecha, la izquierda? Vos traes un tipo de afuera y te dice cualquiera. Bueno, estaba pensando que Pensilvania estaba difícil como estado porque él decía que iba a ganar Trump. Pero es un payaso, pobre tipo. Nosotros somos compradores de vendedores de buzones. ¿Viste? Entonces viene un tipo a vender buzones y lo compra. ¿Sabés la cantidad de gente que me decía a mí, lo hizo ganar a Macri? Yo decía, no, muchacho, a Macri lo hizo ganar Cristina. Cuando lo puso Aníbal de segundo, lo hizo ganar. Pero Julio, la que lleva las cartas es Carrió en esos buzones. No, Carrió nunca fue Durán Barba. Carrió en política de raza. Digo esto porque muchas veces se dijo, bueno, Elisa Carrió lo único que hace es política a través de la denuncia. Sí, pero también lo hace el otro día cuando dice, hay que votar a Daniel Rafeca, está mostrando una sutileza. Bien ahí. Que el pobre Mauricio no muestra, porque Mauricio, pobrecito, el padre decía que era bruto. ¿Te imaginas? Nos olvidamos un rato para ver si se reía, nos acordamos y se acabó. Esto del rey está desnudo, sí, estaba desnudo, ya está. Te habla alguien que habló 50 veces con él. ¿Sabés la sensación de perder el tiempo que tenía yo? Entonces, básicamente, nosotros no tenemos una oposición digna, alguien que te diga, ¿viste? Porque tenemos burocracia, todos viven de la política y los que viven de la política no piensan en todos, piensan en ellos. Las burocracias no devuelven destinos, para decirte las cosas claramente. Julio, te hago una pregunta importantísima, tiene que ver con vos, es la última pregunta de la entrevista, vamos a charlar, te deseo feliz fiesta, feliz año, probablemente hablemos el año que viene. La última pregunta es la siguiente, hago la introducción porque es muy importante para mí y porque sé que te estoy dando como el changüí para que la pienses. ¿Cuál fue el día que te sentiste más peronista? No, ¿cómo? El día que Perón habló desde el balcón y dijo, llevo en mis oídos la más maravillosa de las músicas que la voz de mi pueblo. Pero contame cómo fue. Yo era diputado nacional, yo venía peleando, digamos, diciendo que la lucidez era Perón, contra mis compañeritos que decían que la lucidez era el Pepe Firmenich, ese idiota que lo tenés en Barcelona, que nunca más dijo ni esta boca es mía porque nunca tuvo nada que decir. Digamos, y en esa historia yo era un diputado peronista, yo te digo ortodoxo, no fui nunca de nadie, pero yo entendía que la mirada histórica, el Perón del acuerdo, de la paz, del abrazo con Balbín, de la comprensión de los democristianos, de la integración con Frondizi,
Porque después viene un idiota y dice, Perón dijo 5-1. Sí, el día que bombardearon la Plaza de Mayo. Digo, no se puede tomar la historia antes del final, porque vos tenés que tomar la historia desde donde te corresponde. El Perón que se muere nos deja un país pacificado. La guerrilla, estos idiotas que hoy creen que son la cámpora, la revolución, no entienden ni cómo se llaman, estos tipos inventan un Perón reformista y una guerrilla revolucionaria. La guerrilla fue un grotesco, no sirvió para nada. Nunca sirvió para nada. Fue un error histórico que dio muchos héroes, muchas vidas dignas. Pero esto es otra cosa. ¿Desde dónde lo viste ese discurso? Desde la Plaza de Mayo, vos sabés que yo tenía una locura que la tuve toda mi vida. Como era funcionario importante, podía entrar y salir de la Casa de Gobierno. Yo entraba, me acercaba atrás del balcón, lo escuchaba pero de ahí y bajaba porque me movilizaba, escucharlo frente a la gente, en medio de la gente, mezclarme con la gente en el grito, en el silencio. Perón dialogaba con su pueblo, no había un solo colectivo que lleve a nadie, la gente iba caminando. Cuando ya pusieron los colectivos para llevar a la gente habían pasado dos cosas. La gente era dependiente porque no podía viajar sola y, digamos, se había acabado el diálogo del líder con su pueblo. Entonces venían los cachivaches, el Turquito Menem que vendía peineta, ¿viste? Un menor, un personaje despreciable. Después, digo, todo esto que nos pasó después, ¿qué querés? Triste. Julio, te mando un abrazo. Te reitero el saludo y bueno, gracias. Estaremos hablando el año que viene. Chau. Gracias. Chau, Julio. Quien está hablando con nosotros era Julio Bárbaro. Nosotros estamos haciendo Pasavalores, si mal no recuerdan. Pasavalores en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13.